capítulo número 72 de mi serie Mis discos favoritos. Bueno, hoy vengo no solo a recomendar, sino que vengo en defensa de este gran disco de contrabajista Charles Mingus, que es el concierto completo del año 1962 en el Town Hall Concert, ¿sí? Es un disco que realmente no solo me gusta muchísimo, sino que no entendía yo, o no entiendo por qué es un disco, digamos que supuestamente cuando uno lee sobre la vida de Mingus o lo comentan, es un disco como que fue un paso en falso, como que fue un disco negativo. Yo lo escucho y es un disco extraordinario que recomiendo, ¿sí? Hoy, acá en mi serie Mis discos favoritos. Bueno, ¿qué es lo que yo pude saber de este disco? Es que todo el entorno, ¿sí? Todo el entorno que fue hacia el concierto fue caótico, digamos, porque Charles Mingus tenía, ¿sí?, un carácter muy especial y era bastante caótico en algunas cosas. Pero bueno, nada, musicalmente para mí es de una excelencia. Estamos escuchando de fondo el comienzo del concierto, que es Freedom, como toda la música que en general Mingus realizó, como en general toda la música que Mingus realizó es basada en sus raíces negras, defensor siempre de los derechos, ¿sí?, del afroamericano, y bueno, eso lo expresó en su música, ¿sí? De hecho, fue uno de los, si se quiere, fundadores de algún tipo, digamos, movimiento del free jazz, ¿sí? Digamos, diferenciado un poco de lo que pudo haber hecho Ornette Coleman y esa corriente, ¿sí? Lo que pudo haber hecho también Coltrane en su última etapa, ¿sí? Es como otro carril, ¿sí?, de la música de Mingus, que ya, bueno, había comenzado en la década del 40, ¿sí?, en el bop, ya como un contrabajista importante, ¿sí?, destacado por grabar en el famoso The Quintet, ¿sí?, que es como se los denomina a la gran selección que se hizo del bebop, que grabaron 2 discos en vivo, con Charlie Parker, Dizzy Gillespie en saxo alto, Charlie Parker, Dizzy Gillespie en trompeta, Bud Powell en el piano, Charles Mingus en el contrabajo y Max Roach, ¿sí?, en la batería, ¿sí?, de Quintet. Yo ese material, digamos, lo tengo grabado en cassette, entonces no puedo mostrar ahora la gráfica, pero obviamente que lo recomiendo. Después de un músico de haber pasado por el bop y por el post-bop, ¿sí?, Mingus, que era un músico, digamos, totalmente estudioso, ¿sí?, que había estudiado el contrabajo no solo, digamos, de manera autodidacta y el jazz, sino que también había estudiado clásicos, se había perfeccionado, sí, en música, también trabajó, digamos, como profesor de universidad de música. Era un músico muy formado, Charles Mingus, ¿sí?, gran contrabajista. Yo que soy contrabajista, no es de los contrabajistas que yo tengo como de los grandes, digamos, que a mí me gustan, como puede ser un Eddie Gómez, un Neil Pedersen, un Ray Brown. Sin embargo, sí, siempre me atrajo mucho su forma de componer. Sí, igual es un contrabajista tremendo, ¿no? Pero el caso de Charles Mingus, igual que el de Charlie Haydn, a mí me gustan más como compositores que como contrabajistas en sí. Aparte, un gran pianista, de hecho tiene un disco, ¿sí?, de piano solo, bueno, de mucha tarea a fines de la década del 50, en la década del 60, y bueno, en 1962 se graba esto, que la crítica lo considera un paso en falso, que para mí para nada es un paso en falso, es un discazo, pero bueno, acá tenemos una edición del sello Blue Note, ¿sí?, que tiene, digamos, muchas cosas corregidas, aparentemente, de que había salido en forma original, porque esto no fue concebido como un concierto, sino que era una grabación, una sesión de grabación con un público, digamos, invitado, y bueno, Mingus estaba en un momento tan importante de su carrera, que bueno, el sello, ¿sí?, el sello discográfico
obligó, digamos, a que sea un concierto, digamos, en público. Mingus no estaba muy conforme con eso porque estaba con mucha actividad. De hecho, United Arts le adelantó la fecha del concierto un mes antes, ¿sí? Los arreglos no estaban ni siquiera transcriptos, ¿sí? Y encima, en el medio de todo eso, se mete a grabar esto que ya lo habíamos presentado nosotros en algún momento cuando presentamos los discos del sello Pablo, en uno de los primeros capítulos de la serie. Acá tenemos Money Shandy, ¿sí? Un disco de Duke Ellington en trío con Charles Mingus y Max Roach, ¿sí? Se metió cuando ya se estaba por hacer este concierto, se metió a hacer esto y a presentarlo. También no se quería perder de tocar con su ídolo, ¿sí? Duke Ellington. El trombonista, ¿sí? de Mingus era el que iba pasando los arreglos y las partes para todos. Mingus se enojó con él en algún momento, ¿sí? Era medio agresivo también Mingus, así que le rompió la boca al trombonista. Bueno, se tuvo que comer al final, digamos, una denuncia, ¿sí? Por agresión, porque bueno, le dañó una parte de la voz que era fundamental, digamos, para el trombonista, que finalmente después siguió tocando con él, ¿sí? Esas cosas a veces que pasan. ¿Quién fue el que terminó, digamos, de escribir, ¿sí? Todos los arreglos y todas las partes? Bueno, cuando llegó el momento del famoso concierto, ¿sí? Mingus aclaró al público que había sido esto concebido como una sesión de grabación y como tal, y que bueno, que iba a haber cosas que quizás como parar y hablar y cosas que se hacen en la sesión de grabación, que si el público lo quería se les iba a devolver el dinero, ¿sí? Bueno, el público un poco desconcertado con esto y también por las obras que se tocaban, porque comenzaban, digamos, una obra y después esa obra, después tocaban otra cosa y la obra seguía, digamos, tiempo más adelante el concierto. Eso aparentemente también tuvo varios disgustos, digamos, en el público y en la crítica. Recuerdo, es la música que estamos escuchando de fondo, ¿sí? Para mí es de una excelencia total, tanto en los arreglos como en la composición, como en la ejecución. Bueno, también hubo otro problema acá, que era que el concierto se pasó de hora, ¿sí? Con las detenciones y con los breaks, se hizo un break en el medio, el concierto se extendió, y el personal técnico, ingenieros y eso por sindicato no podían trabajar más de medianoche, así que bueno, no querían trabajar más de su tiempo, así que se armó lío con esto. Y bueno, el concierto al final iba a terminar, digamos, con una pelea entre músicos y técnicos. Finalmente Clark Terry empieza a tocar In a Melon Tone, ¿sí? De Duke Ellington, que es el único tema, es la única composición en el disco que no es de Mingus, ¿sí? Empieza a tocar In a Melon Tone. Bueno, otros músicos lo siguieron, que aparece como finale ese tema, ¿sí? En la grabación original del Town Hall Concert que fue dictada, aparece como finale, ¿sí? Y bueno, y está Epitaph también, que es una obra, para mí es una obra extraordinaria, sí, de hecho está considerada una obra extraordinaria, pero bueno, en ese momento, no sé si la crítica o no sé quién no lo entendió, y es una obra que quedó como cortada en dos partes en la grabación. Finalmente esa obra se terminó, ¿sí? Tras la muerte de Mingus, de componer y de arreglar, y salió como un disco, ¿sí? El sello Columbia del año 1989, ¿sí? Después, por toda la década del 80 y el 90, Mingus fue reconocido con grandes premios, todo post-mortem, ¿sí? Él en vida, digamos, no vio nada. Yo recomiendo, miren toda esta historia que encierra, entonces, que dijo, yo lo recomiendo escuchar. Digo porque quizás aparezca por ahí que dice, no, el Town Hall Concert es un discazo, lo recomiendo escuchar. Ya lo de Ellington con Mingus y Roach ya lo había recomendado en otro capítulo, obvio, sí. Tengo un disco que a mí me gusta mucho, que es una década después de que es Let My Children Hear Music. Hay muchísimos en muchos sellos de la década
del 50, del 60 fundamentalmente, y partes de los 70. Este es un disco del año 1971, también con las Big Band y las sonoridades muy particulares de Charlie Mingus, sí, se decía Charles Mingus, sí, este gran músico y arreglador. Es un disco que si no lo conocen, yo también lo recomiendo. Después ahí en la descripción va a aparecer como disco mostrado, como siempre, los pongo ahí, los discos vistos en el video. Pero bueno, busquen la discografía de Mingus, que es de excelencia. Acá tengo otro para mostrar así rápidamente, también del año 1974, que es un disco, no es un super disco, es un disco que yo escuché mucho, tiene 2 temas nada más el disco, ¿sí? Que son Perdido y Sinjan Blues. Y es a mí un disco que me sirvió mucho para estudiar, sí, en el contrabajo, para escuchar a Mingus, escuchar sus frases y tocar arriba de estos temas, digamos, que son de formato sencillo, si se quiere, ¿sí? Para no andar ahora en otro tipo de explicación. Tocar arriba, así que es un disco que yo usé muchísimo, hace mucho que no lo escucho, ¿sí? Usé muchísimo para estudiar el Mingus en el Carnegie Hall de año 1974, ¿sí? Del sello Atlantic, ¿sí? Hay mucha música para escuchar. Bueno, finalmente, ¿cómo termina esto? Con un disco que, si me dan un segundo, yo voy a traer para mostrar. Perdón, porque es un disco que yo me había olvidado, ¿sí? Tengo acá Joni Mitchell, ¿sí? Mingus, que es un disco que yo ya lo mostré en el capítulo de Joni Mitchell. Bueno, ¿cómo voy a llegar a esto que es el final de la historia? Como para darle un cierre. Bueno, en la década del 70, mediados de la década del 70, Mingus empieza a tener esclerosis, ¿sí? Entonces, bueno, eso le impidió, sí, creo que la última grabación fue en el año 1976, de él como contrabajista, y bueno, eso le impidió seguir tocando el contrabajo, pero no así seguir, digamos, en relación con la música. De hecho, él había trabajado, digamos, en este disco con Joni Mitchell, siempre moderno, Charlie Mingus, para las nuevas, con los músicos de las nuevas generaciones, en varias composiciones donde Mitchell ponía la letra, pero bueno, Mingus va a fallecer, ¿sí? De esa enfermedad antes de que termine en este disco, que fue un disco entonces póstumo, fue el primer disco póstumo, donde se le canta el cumpleaños, ¿sí? A Charlie Mingus es un discazo, ¿sí? Donde toca Jaco y donde tocan otros. Ya lo recomendamos este disco en el capítulo de Joni Mitchell, ¿sí? Mingus, que bueno, lo voy a poner como capítulo enlace. Bueno, esos últimos días, cuando se estaba grabando este disco, él viajó a México en busca de una alternativa, ¿sí? Para su salud, porque bueno, ya la medicina tradicional no podía hacer nada, pero bueno, él muere en Cuernavaca, México, y bueno, finalmente por eso terminó muriendo en México en busca de una cura que nunca encontró, ¿sí? Bueno, dejó esto como primer legado, y muchas epitaph, como dijimos, y muchos otros trabajos más. Gente, descubran a Charlie Mingus, aquel que no lo descubrió, y bueno, escuchen el Tom Hanks Concert, que es un disco excelente, ¿sí? A pesar de esas famosas críticas que algunos han hecho por ahí, para mí sin sentido. La música va por un lado y otras anécdotas van por otro. Gente, nos vemos en el próximo capítulo de mi serie Mis discos favoritos. Saludos.